abra su Biblia en Mateo 16, Mateo 10, 16 y 17. Dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes o astutos como las serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Bueno, ahorita que hay muchas preguntas que se están haciendo en cuestión a si me pongo o no la vacuna, si es la marca de la bestia, y ya sabe cómo son estos asuntos, ¿verdad? Pero cuando estudiamos la Biblia vemos algo claro, ¿no? Que el maestro le dijo a sus discípulos en persona, dice: ¿saben qué? Ustedes van a ser enviados. La palabra enviados es de que nos iba a enviar una asignación a predicar el reino de Dios, el evangelio, la salvación, el arrepentimiento, todos los beneficios que trae la palabra de Dios. Pero el asunto aquí es que digo que no iba a ser fácil, que iba a enviarlos como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa? Que iba a haber peligros, ¿qué es lo que hace un lobo? Mata una oveja, ¿no? El punto no era de que no hubiera peligro, sino el asunto es de que el pueblo de Dios sea prudente, sea sabio, sea astuto. Y para continuar, quiero hacer un comentario de cuando yo era pequeño. El esposo de mi abuela, mi abuelo o abuelastro, para mí era como un padre. A mí me llegó a decir una frase, a veces la decía a todos los que estábamos ahí. Dice una frase muy importante, que la vida era de los astutos, o la vida era de los audaces. Y hablaba de los peces. Dice: el pez grande se puede comer al chico, o el chico al grande. Dice: aquí el tamaño no interesa, lo que interesa es quién es más astuto, quién es más audaz. Y aquí, ¿quién es el que vence? El que es más astuto. En otras palabras, como ahorita estamos leyendo aquí, en el asunto no es quién es el lobo y quién es la oveja, sino quién es más astuto. Y yo este versículo de la Biblia lo he enseñado varias veces, le he dado diferentes ángulos, como el de hoy es diferente, pero muchas de las veces el pueblo de Dios trata de ser astuto donde no lo es. Es como ahorita la vacuna, así la marca. El punto aquí es: ¿qué es lo que estás viendo? Muchos han vacunado, no se han muerto, por decirlo así, y si a algunos les ha pasado algo, pues no sabemos. Pero sí te voy a decir algo: tú eres el que debes de tomar una buena decisión. El Espíritu Santo te va a dar paz, te la pongas o no te la pongas. Si tú crees que te conviene ponértela, vas a tener más años de vida, vas a predicar más el evangelio, hazlo. Y si, por ejemplo, el que está en un trabajo y es un requisito, pues lo tiene que hacer un maestro, no sé, los doctores, imagínense. Entonces, el punto aquí es de saber actuar con audacia, con sabiduría. Y además, la verdad de las cosas, nosotros tenemos el respaldo de Dios, ¿no? Pero si tú tienes más paz, adelante. Es más, de hecho, yo conozco doctores que se la han puesto por requisito. Dicen: bueno, como me vean a preguntar si ya me vacuné y vienen conmigo a consulta, y le digo no. Entonces, el punto aquí, en la palabra de Dios, es que estamos en un sistema del mundo donde este mundo nos va a querer poner cada rato trampas, pero a nosotros está ver si nos conviene entrar o no entrar en ciertas cosas. No sé si me estoy explicando. Miren,
sobre todo cuando se trataba de la muerte, del peligro. Yo te puedo decir dos citas y después las puedes estudiar. Por ejemplo, en primera Samuel 21, versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Fíjese bien, el rey David cuando David cuando no era rey, Saúl lo persiguió. ¿Y sabe cuál era el asunto? Que lo quería matar. ¿Por qué? Porque le tuvo envidia, que le iba a quitar el reino, este asunto, y más sobre todo si supo la profecía, con más razón. Pero ¿qué hubo algo? En eso de que David andaba huyendo, llegó a otro lugar donde había otro rey, y él tuvo temor. ¿Y qué cree que hizo el rey David? El rey David ahí entró y se hizo como loco, como tonto, loco, hasta cuando imaginen su saliva aquí por su barba ahí. El rey dice, no, pues ¿para qué lo mato? Y eso que habían escuchado, fíjese, donde entró a ese lugar, había llegado el rumor de que Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Y David dice, no, pues tengo una profecía que cumplir, ¿no? Me ungió Samuel para ser, ¿qué? Rey. No me ha matado Saúl, pero aquí me van a matar. Tuvo temor, dice, no, pues voy a ser el tarugo, el loco, el que, pues a lo mejor estoy traumado, casi, o sea, me quedé loco del impacto de la persecución. Dice, pero yo voy a ser rey. Lo vio, se lo llevaron al rey, dice, no, dice, ¿para qué me traes a locos aquí? Dice. Pero a lo que voy, David fue astuto. No fue cuadrado, decir, me monto en mi macho, esto y lo otro, y ahora no, y se dejó guiar por la corriente de la gente. Él se dejó guiar, ¿sabe por qué? Por su visión y su asignación que tenía delante de Dios. ¿Sí? Él tenía un futuro aquí, en esta tierra. Dios lo había escogido para ser rey y todavía no era rey. Lo andaban persiguiendo. ¿Por qué no era rey? Porque todavía Saúl era el rey de Israel. Y él no quiso atentar contra Saúl. ¿Por qué? Porque si él fue ungido por Dios, David, el profeta Samuel ungió, el asunto era que Dios también arreglara el asunto de quitar a Saúl y después de ser rey. ¿Sí me explico? Pero cuando él anduvo en peligro, él se comportó como una serpiente astuto. Y ahorita te voy a explicar de dónde sale esta idea. Otro caso, que lo puedes leer después, está en Hechos 22. Hay más casos, pero los más que a mí me gustan. Hechos 2:29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 22, igual en un asunto de peligro, tomaron prisionero a Pablo, el apóstol. Pero recuerde que el imperio romano era poderosísimo en esos tiempos. Pero resulta que el apóstol Pablo era un hombre que tenía la ciudadanía. Recuerde que la ciudadanía costaba mucho dinero y era un privilegio. ¿Y por qué? Tenía muchos beneficios. Si alguien era ciudadano, nomás era de torturarlo y meterle ¿a qué? A prisión. Porque el que hacía eso con un ciudadano romano sin antes haber hecho un buen juicio, y ese romano que ya después delante de las autoridades tuviera una condena, el que se metía con un ciudadano romano se metía en grandes problemas. ¿Y qué es lo que hizo el apóstol Pablo acá? Cuando vieron que lo agarraron en la garra, ¿saben qué? Soy ciudadano romano. Fue astuto. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, pensaron que era un judío, un rabino, lo agarraron y
lo empezaron a torturar, lo agarraron, lo ataron y tanta cosa, y después ya que lo ataron, ya los hice caer en mi trampa. Después le dijo, soy ciudadano romano. Pero eso fue porque es astuto. En otros lugares se presentaba como ¿qué? Como un judío. O sea, tenía doble ciudadanía, judío y ciudadano romano. Entonces, a donde él veía que le convenía, se presentaba con ciudadanía judía. A donde él tenía ventaja, se presentaba como un ciudadano ¿qué? Romano. Entonces, ¿cómo sucede esto? Miren, ¿qué significa ser astuto? Esa palabra la he explicado en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios que había hecho. Quiere decir algo importante. Hay muchos humanos, como en ese tiempo muchos animales, pero la serpiente se distinguía por una sola cosa, que era más astuta. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que hizo? Aquí dice, se le acercó a la mujer, la tentó y le hizo caer. Entonces, un astuto está primeramente bien informado de las situaciones. Como en este caso el apóstol Pablo estaba bien informado de los privilegios de la ciudadanía romana. Estaba bien informado de hasta dónde podía llegar alguien, la ley con él, hasta dónde no podía llegar. Conocía los procedimientos. No sé si me estoy explicando. También David tuvo temor, dice, no, ¿quién voy a hacerlo? Como hace ese rey, va a ver que no soy un peligro para él, no va a pasar nada. O sea, tenía muy bien la información, así como la serpiente tenía la información de que al hombre se le dio una instrucción: de este árbol no vas a comer, porque si tú comes vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que es ser astuto? Tener la información correcta y saberla usar para tus objetivos, para tus beneficios, para tener ventajas. En este caso, como hijos de Dios, no vamos a esa información como ventajas malignas, pero sí las que tenemos en el reino de Dios. El apóstol Pablo todavía tenía que seguir predicando, extendiendo el evangelio. Él fue un gran misionero. Él fue el misionero que predicó en todo su mundo conocido. Dios tenía un plan para él. Tenía que llevar el evangelio a reyes, a gentiles y también al pueblo de Dios. Pero aún para estar frente a un rey, él sabía que tenía que estar en la cárcel, en un proceso. O sea, su caso tenía que ser llamativo para que lo pusieran frente a un rey y que él pudiera hablar del Dios vivo. En el caso de David, él sabía que tenía que gobernar toda una nación y tenía que ser un hombre audaz. ¿Por qué? Porque en lo que cumples tu propósito y en tu llamado, va a haber un proceso donde el diablo va a tratar de atentar contra tu vida, como en el caso que se le dijo a los discípulos: los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, dice, ser prudentes como las serpientes, dice, sencillos como palabras, guardaos de los hombres, porque los entregarán a concilios y en la sinagoga los van a azotar. O sea, les iban a provocar dolor. Dice, mira, va a haber dolor, los van a entregar, los van a querer azotar, pero de ustedes depende, si ustedes son astutos, que ustedes sepan cómo manejar esas situaciones. No necesariamente que te entreguen o que te maten, simple y sencillamente hasta cómo evitar eso. Porque lo que hace un astuto es toma la información y se anticipa. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto es muy importante. Primero, tomar la información, ver la situación y usarla a nuestro favor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestros tiempos? Hay mucha gente muy religiosa. Cuando me refiero a religiosa, que es muy cuadrada. Dices, no, la Biblia de esto y de aquí no se sale, pero a veces ni es eso lo que dice la Biblia, es lo que dice un pasaje de la Biblia, pero a veces no entienden bien el concepto
de lo que Dios quiere hacer. Lo primero que Dios quiere hacer es bendecir a su pueblo, mantenerlo saludable, y lo va a ayudar a que cumpla su asignación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es así, imagínate, tú fuiste creado con un propósito para estar 90 años en esta tierra, estar predicando el Evangelio, pero por nosotros no ser astutos, cuando se trate de estar con el gobierno, no espiritual, sino con el de la tierra, él va a tomar ventajas. Y muchos, aún ministros, sufren bastante porque tienen miedo de decir, a lo mejor peco contra Dios. David no pensó así. Él era el dulce cantor de Israel, tenía una comunión con Dios, conocía a Dios, era profeta, escribió los salmos. Dice, bueno, aquí se tiene que actuar así. Y eso lo escribieron ahí en las escrituras, que se comportó como un loco. El apóstol Pablo hace, bueno, aquí, después de lo que hubieran escrito, y dijo mentiras y usó tal información ilegal. No, fue audaz, fue astuto. Aquí lo importante es preservar la vida y que tú, guiado por el Espíritu Santo, cumplas tu asignación. Ser astutos, ser astutos. Yo recuerdo un predicador que iba a predicar a otros países en Asia, en Europa y todo eso, y él tenía 2 ciudadanías. Era ciudadano americano y también tenía la ciudadanía de Brasil. Pero a países donde como que no tenían una buena relación con Estados Unidos, él presentaba su pasaporte de Brasil. Y al revés, ¿verdad? Donde había lugares donde Estados Unidos era muy bienvenido, por decirlo así, presentaba su pasaporte estadounidense. Él así andaba evangelizando. De hecho, él es un gran misionero, un evangelista. Entonces, nos damos cuenta que aquí el asunto es lograr el objetivo de Dios. Lógico, estamos hablando de astucia, que no sea de que te metas a pecados de muerte y cosas de esas, porque, no, pues voy a ser astuto y voy a hacer esto para predicar el Evangelio, y te metes a cosas que no van. El Espíritu Santo te va a dar un testimonio, como decía la semana pasada, el Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir ungiendo. Y como en estos asuntos, bueno, por las preguntas, ¿no?, en el pueblo de Dios, es como, fíjese lo que yo he escuchado, ¿no?, comentarios allá en Estados Unidos. Los que más han tenido problemas para vacunar son los creyentes. Allá en Estados Unidos. Digo, ahora pues que no conocen a Dios. Y no estoy hablando que sí, que no, o sea, ese es un asunto personal, ¿no? Lo que sí, yo estoy convencido que eso, una vacuna, ¿cuántas vacunas no le han puesto a la gente? ¿Cuántas veces no los han inyectado, no? Ese no es el problema. El problema no es una vacuna, el problema es dónde está tu fe. Tú tienes fe para hacerlo, hazlo. Tú vas a saber que vas a tener beneficios, hazlo. ¿Sí? No lo haces, pues también ese es asunto personal, pero eso es como otro tipo de vacunas que han pasado quién sabe cuántos años y se ha vacunado a la gente. Pero lo que sí te digo es que tú cumplas el plan de Dios en esta tierra. ¿Con o sin? ¿Sí? Vas a tener ventajas, es por tu trabajo, es por cosas, y ahí en tu trabajo no hacen que niegues que Jesucristo, que Jesús es el Señor, no hay problema. El problema es ya cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues niega que hay un Dios, ahí sí, dicen por ahí sí pintamos nuestra línea. ¿Por qué? Porque Daniel, como hace rato hablaba en los ejemplos de Daniel estuvo ¿dónde? En Babilonia. ¿Y a poco cree que para ser una autoridad poderosa no le pusieron 2, 3 candaditos, 2, 3 trabas? Sí, pero el que cree que era un hombre astuto, y cuando se trataba de oponerse, se oponía. Cuando se trataba de no oponerse, adelante. No, que un sueño, llamen a todos los hechiceros, esto y lo otro, y aún ahí hasta lo tomaban como un tipo hechicero, pero él agarró y de parte de Dios hablaba, cuál es la voluntad de Dios, y que crecía. Y también al crecer su autoridad, al crecer su influencia,
Él también, con una sola declaración que él hiciera, iba a ser escuchado. No sé si me estoy explicando, amén. Este es el punto en estos tiempos. Y no de que yo esté a favor o en contra, eso es otro asunto. Hay cosas, aunque esté a favor o en contra, yo que puedo hacer, no puedo hacer nada. Yo, mientras nosotros prediquemos el Evangelio, nosotros llevemos restauración a la gente, ayudemos que la palabra de Dios se escuche y la gente renueve su mente, nosotros estamos por bien servidos delante de Dios. Los procesos que se llevan a pasar, esto es un punto ahorita de una vacuna de esta pandemia, pero estamos en tiempos que ya no se sabe qué va a pasar mañana. Guerras y tantas, eso, a lo mejor esto es algo muy pequeño. Lo que sí es que todo lo hagamos bajo el temor a Dios, ¿sí? Que Él es nuestro único Dios verdadero. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de hoy? Sea audaz, hermano, seas tú. El chico se puede comer grande, el grande al chico. Logre sus objetivos, el plan de Dios que Dios tiene para ti, en medio de peligros, de amenazas, en medio de tanto espíritu de muerte, en medio de, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Dios va a estar con nosotros. Shalom.